Listo. Esto hace parte de lo que se denomina el tema de las cuentas nacionales. Es una metodología que fue lo que promovió John Maynard Keynes. Estas metodologías fueron creadas en las Naciones Unidas y hay inclusive hay una dependencia de la ONU exclusivamente para este tema de los temas de las cuentas nacionales y las estadísticas de los países. Ellos crean toda la metodología, hicieron el acompañamiento a todos los países, porque eso no estaba antes del 50, y ya después del 50 para acá, pues empezaron a crear y a estandarizar todos los temas de las cuentas nacionales para la medición de la economía. Entonces, el libro más popular sobre este tema es el libro de Eduardo Lora. En Eduardo Lora le explica, o sea, va un poco más allá de lo que es el capítulo 2 de Gregory Mankiw, que todos los libros de macro tienen esa introducción, pero Eduardo Lora lo lleva un poquito más al análisis, un poquito más complejo, digamos no tan complejo, pero sí un poquito más técnico, más estilizado, pero la forma como se estructura el libro es muy sencilla para que cualquier no experto en economía lo entienda de una manera masticada, con aplicaciones en Excel, con tablitas, etcétera. Y es muy chévere. Eduardo Lora es un libro, es decir, es como un libro obligado para todo el que estudia economía en Colombia. Entonces, todos los economistas han recomendado y han estudiado ese libro. Todos los que hacen el pregrado en economía, pues estudian este libro. Este libro, pues, antes tocaba uno conseguirlo en las bibliotecas o comprarlo. El autor liberó los derechos de autor en ICESI, entonces ICESI tiene disponible todos los capítulos ampliados, o sea, ya como uno en digital, pues no tiene el dilema de los costos de papel, esa restricción de física del papel, de los insumos. Entonces, como está digital, está ampliado, más detallado en formato PDF, con todos los archivos a cada capítulo en Excel y los ejercicios resueltos, ¿sí? Entonces ahí en la plataforma van a conseguir el enlace directamente que los va a relacionar a la página web del libro, donde pueden descargar los capítulos, los PDFs y los ejercicios en Excel y los ejercicios resueltos. Todo eso para que ustedes practiquen. Eduardo Lora les va a explicar más en detalle lo que hace la entidad como el DANE. Aquí vamos a ver algo superficial, algo rápido, ¿sí? No vamos a profundizar mucho. Ustedes tienen en el Pensum un curso para eso que se llama medición económica. Antes se llamaba cuentas nacionales y ahora se llama técnicas de medición económica. Entonces, vamos a la producción agregada, la definición de PIB y esto. Entonces vamos a empezar. PIB, PIB. Entonces, Profesor, ¿cómo medimos? Profe, el libro se llama Eduardo Lora. Técnicas de medición económica se llama. Ah, gracias. Ahí encuentran en la plataforma el enlace para que nos direccione, para que le llegue a la página del libro. ¿Cómo medimos la producción de una economía? La pregunta. Eso es muy sencillo, yo creo que, pues, a ver, o no, pues, bueno. Aquí da la otra recomendación. No estamos en el espacio físico geográfico de un salón de clases, donde suelen hacerse un grupito de 2, 3 o 4 atrás y que muestran como total indiferencia a la clase, se lo pasan como tratando de reírse, tratando de molestar y tratando de hacerle bullying a aquellos que están prestando atención. Entonces aquí no estamos en el salón de clases donde puede darse ese tipo de situaciones, ¿sí? Donde siempre hay 2, 3, 4 personas que se hacen al fondo y aquellos que participan, aquellos que hablan y aquellos que muestran interés de la clase son objeto de lo que denominan ahora bullying o matoneo o esa cosa. Entonces, como ya no estamos en este espacio gráfico, estamos frente a una pantalla de computador, ¿cierto? Pues no está eso que se llama presión de grupo.
¿sí? No está esa presión, porque es que uno nota que uno pregunta en el salón y nadie responde. Entonces, ahora estamos frente a una pantalla, no van a tener la posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Es más, muchos de los que van en esa actitud al salón, pues muchos ni se conectan o dejan el dispositivo conectado, pero ellos se pueden hacer otra cosa. Entonces, para que tengan confianza, a lo sumo que pueden hacer si lo están haciendo, pues pueden armar un grupo de WhatsApp y burlarse por ahí entre ellos, pero no va a haber una forma de comunicar al grupo el bullying, ¿cierto? Ustedes no van a dar cuenta, entonces le digo, por lo menos a los nuevos, siéntanse libres de cliquear, desbloquear el micrófono de su dispositivo y participar. Aquellos que están atentos a la clase, siéntanse libres de eso, ¿sí? Y muchos de los que no vienen en la actitud de aprender o formarse, muchos dejan el dispositivo conectado y se van a hacer otras cosas que les pueden resultar más interesantes. Entonces, hablo por eso, que participen, por favor, todos los escucho. ¿Cómo se puede medir la actividad económica, la producción? Por el PIB. Por el PIB, Producto Interno Bruto, profe. ¿Y qué es el PIB? La producción de una determinada región puede ser de un país, digamos que es como lo que se produce en un país o una región específica. Más simple todavía. La producción Es el que total. mide la renta el valor monetario de los bienes y servicios. Se encarga de manifestar pues el valor monetario pues de lo que son los servicios y los bienes, ¿no? Indica la renta y el gasto del país. Ok, listo. Desde una primera medición, es decir, ojo, si estoy en una finca y quiero sacar la producción de una finca, pues sumo, ¿qué? Sumo los huevos, sumo las gallinas, sumo las vacas. Puedo sumar eso. El inconveniente es que al hacer eso están en términos de unidades. Y entonces cuando el profesor uno le decía, no sume peras con manzanas, ¿sí? Entonces ahí hay un problema. La solución a ese problema de pronto de medir unidades en términos heterogéneos, y noten que hay un poco de complicaciones, porque si uno hace una torta y uno la fracciona y la vende fraccionada, pues no es lo mismo decir una torta que decir fracciones de torta. Y como mido fracciones de torta más otro tipo de bienes, por lo menos mucho más pequeños, como lapiceros, ¿sí? Entonces, en ese término de unidades es complicado. Entonces hay que, algo que se facilita mucho llevarlo todo a términos monetarios. En última, los precios como que ponderan, ¿sí? Entonces uno, porque claro, si es un bien simple como un lapicero, pues cuesta 1.000 pesos. Pero si es un bien más grande como, digamos, y más elaborado, como un celular, que al igual puede ser pequeño, pero puede costar 800, 1.000.000 de pesos, ¿sí? Entonces, en ese término de unidades, los precios como que ponderan la valoración, ahí está implícita la valoración de los bienes. Entonces, lo que uno hace es multiplica todas esas unidades, a cuánto están valorados los huevos a precios de mercado, los marranos, las gallinas, y uno multiplica eso y puede tener, después de que multiplica eso, suma todo y le da lo que puede, la valoración de la producción, ¿sí? Entonces, eso exactamente hace el DANE, ¿sí? Los institutos de estadística que tienen que medir eso, tratan de alguna manera, imaginen ustedes la labor tan titánica que tocaría hacer de ir y coger negocio, tienda, negocio, empresa, mediana empresa y grande empresa, y preguntarle todo lo que han producido, cantidad de bienes y cantidad de servicios, valorarlas a precios de mercado y después sumar todo. En esencia, ese es más o menos el proceso, así como lo hacen en una finca, se hace a nivel país, pero es un dispositivo logístico extremadamente enorme que nunca se va a hacer, digamos, de esa forma manual. Entonces toca
inventarse toda una serie de metodologías para tratar de hacer esa estimación, ¿sí? Entonces, Eduardo Lora te va a explicar de una manera un poco más sencilla, pero un poco más, algo más estilizada, cómo se calcula el PIB en Colombia. Pero si ustedes entran al DANE y descargan la metodología del DANE, se van a encontrar con libros y compendios completos, una cantidad de documentación que muestra todas los inconvenientes y escollos metodológicos que hay que superar, y para todo eso se plantean metodologías. Pero pues los que trabajarán en el DANE, ahora lo que importa en mi proceso de aprendizaje es que tengan algo de ideas, no tan a profundidad, pero que cuando lleguen al DANE, por ejemplo, los pongan a leer los libros metodológicos y los temas metodológicos y puedan comprender rápidamente y llevar eso a la práctica. Entonces, el indicador principal de producción y el más importante es el Producto Interno Bruto, y en Colombia en 2017 pues fue del orden de, aquí hay millones y aquí hay billones, 263.264 billones de pesos, ¿sí? Bueno, ¿y eso qué me dice? ¿Es mucha plata? ¿Es poca plata? ¿Es mejor que? ¿O es peor que? ¿O es igual que? ¿Mm? Ustedes ahí miran, eso es una medida absoluta, ¿sí? Y si yo no tengo otro dato con qué comparar, pues no puedo decir nada. Hasta ahí donde tengo esa información, ese número, no me está diciendo nada. ¿Sí? ¿Qué necesitaría para saber y dar un juicio de valor? Pues necesitaría por lo menos el dato del 2016 o el dato del 2018 o el dato de 2020. Eso por un lado para hacer comparaciones, pero también podría necesitar, si yo tengo el número de la población, podría dividir y sacar una tasa, una medida relativa, y también puedo sacar un juicio de valor, ¿sí? Entonces, ojo que eso es como un indicador, pero si no tengo más información, pues ahí no me está diciendo nada, ¿sí? O sea, comparado con lo que uno gana, lo que uno puede obtener de ingresos, pues sí, es demasiado dinero. Si uno lo compara con respecto a una persona, cuánto me gano yo en el año, y miro esa magnitud, pues es demasiado dinero, pero pues no es la idea comparar la producción de un país con lo que uno pueda obtener. Y resulta que hay tres formas de medir el PIB, ¿sí? Andrés David estaba pidiendo la palabra. ¿Esa medición está en dólares o en pesos colombianos? Pesos. Ah, claro. Pesos. Resulta que hay tres formas de medir el PIB. Entonces, una es sumando todos los bienes y servicios valorados a precios de mercado en una economía, pero otra también es mirando el gasto que hizo la economía, ¿sí? ¿Cuánto gastaron los hogares? ¿Cuánto gastó el gobierno? ¿Cuánto gastó las empresas en inversión? ¿Cuánto fue el gasto de inversión? Y si eso yo lo sumo también, pues me da igual el valor del PIB, ¿sí? Pero también uno puede encontrarse el tema del PIB midiendo cuánto fueron los salarios de todas las personas, cuánto le ingresaron por concepto de salarios, cuánto le ingresó por temas de ganancias de los empresarios, cuánto fueron los ingresos por arriendo, cuánto fueron los ingresos por pensiones. Y si uno coge y suma todo lo que le entra a las familias, o sea, hagan de cuenta todas las entradas que tienen sus papás en el mes, cuánto les ingresa al bolsillo a su cuenta corriente, ustedes hacen la sumatoria de eso, también se van a dar cuenta que se encuentran con una valoración aproximada del PIB.
Resulta que el Producto Interno Bruto, hay tres formas diferentes de calcularlo, hay tres formas diferentes y uno necesariamente llega al mismo valor, aproximadamente va a ser el mismo valor. Entonces, para entender eso es porque hay unas identidades que se llaman identidades macroeconómicas, y para entender eso hay que entender primeramente qué es el flujo circular de la renta, ¿sí? Y para entender eso hay que hacer una extracción de la realidad. Y aquí es el primer tema de modelación. Vamos a intentar modelar este tema. O sea, noten que la economía es una serie de transacciones, hay cientos de miles de personas, o sea, cientos de miles de familias que consumen, hay cientos de miles de empresas produciendo, está el gobierno también haciendo transacciones, entonces, y otros agentes económicos ahí que hay que tener en cuenta. Y uno dice, bueno, tener todas esas relaciones es bastante complicado. Vamos a hacer una abstracción de la realidad. Vamos a hacerlo y empezar a hacer algo muy sencillo y muy simple. Y a partir de ahí comenzamos a agregarle complejidad para tratar de aproximarlo mucho más a la realidad. Entonces, eso es. Y una primera abstracción que utilizaron, por ejemplo, a la que se enfrentó John Maynard Keynes y los economistas, es el denominado flujo circular de la renta. Entonces toca pensar una economía simple, sin sector público y sin sector externo. Sin sector público quiere decir que no hay gobierno, y sin sector externo es decir, una economía cerrada. Ustedes saben que ahí ya nos vamos de la realidad, porque existe gobierno y estamos conectados con el mundo, pero haciendo estos supuestos vamos simplificando cosas. Ahora, vamos a suponer que hay unos agentes económicos claves que van a ser las familias, las empresas, bueno, el sector público, pero por ahora no va a estar, después va a entrar, entonces vamos a tacharlo, por ahora no está, y el sector externo por ahora no va a estar, pero va a ingresar. Resulta que, ¿qué hacen las familias? Principalmente van a consumir bienes y servicios. Las empresas van a invertir, ¿cierto? Van a invertir. El sector público también hace algo similar a las familias, que consume, pero ese consumo se llama gasto, y el sector externo compra y vende desde el extranjero, ¿sí? Pero por ahora entonces están tachados y vamos a centrarnos en estos dos, las familias y las empresas. Entonces esto es el diagrama del flujo circular de la renta, ¿sí? Entonces, noten ahí, acá tenemos entonces, está en este cuadro las familias, acá las empresas. Suponga que es una familia, vamos a suponer todavía más que esto es una familia y esto es una empresa, y hay algo que se llama mercados financieros, ¿okay? Y supongamos que esta única empresa es una panadería, ¿no? Es que es Peter Pan, produce pan, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las relaciones económicas básicas en esta economía? Primero, que hay un flujo de bienes reales, o sea, hay un flujo de bienes, que es la parte real. Entonces, si esta empresa produce pan, las familias requieren pan para el desayuno. Entonces, hay un primer flujo, voy a agrandar esto, hay un primer flujo de las empresas a las familias, que es el pan, unidades de pan tangibles, ¿cierto? Y hay otro flujo real, porque para producir pan, las empresas necesitan ¿qué? ¿Qué pueden necesitar? La Insumos, maquinaria, insumos. los ingredientes, todo eso. Los trabajadores. Sí, necesita maquinaria, necesita ingredientes, pero principalmente Costes. lo que le puede proveer la familia es, La compra. El La consumo. compra. La demanda del pan. por un momento, Sí. ojo,
Entonces, primero entendamos que estamos mirando el tema real, o sea, lo físico. Entonces, están demandando pan, pero las empresas para producir ese pan necesitan El consumo de él. trabajadores. Por ahora Exacto. trabajadores, L, ¿cierto? L, vamos a simbolizarlo como los trabajadores, pero las empresas resulta que no los tienen las familias tienen un poco de muchachos por ahí sin hacer nada. Él dice, bueno, mi hijo no está haciendo nada, estamos entonces mandan esas personas que están ahí, las mandan a trabajar y se las llevan a las empresas en forma de unidades de trabajo. Les enseñaban economía de la empresa, que son horas hombre, la unidad como tal de medición. Entonces, noten que aquí estamos viendo por un primer momento las unidades físicas, que hay un flujo de unidades físicas entre empresas y familia. Eso por un lado. Ese es el tema real, lo que uno busca medir en el PIB, las unidades de pan, las unidades de trabajo. Pero a su vez, hay unos flujos monetarios también, ¿sí? Entonces, por comprar pan, la contraprestación, o sea, lo que hemos visto en las primeras flechas, y aquí vamos a hacer esto, vamos a ponerle este color, y vamos a hacerlo más grande, no, este. Por comprarle pan a las empresas, las familias le dan un tema monetario, ¿sí? Que es esta flecha. ¿Sí? Compraron pan, entonces le devuelven a las empresas en forma de consumo y aquí le hicieron el pago, lo que costaba esas unidades de pan valorados a precios de mercado. Entonces le entra a las empresas una, digamos, una variable C, que es una cantidad monetaria, que es el pago que le hicieron por esas unidades de pan que compraron, ¿sí? Entonces, las empresas les ingresó esto a las empresas, pero las empresas tienen que pagarle a sus empleados y esto es esta Y, o sea, esta flecha que va en este sentido hacia las familias es la contraprestación que le hacen las empresas por la mano de obra que le proveyeron las familias a las empresas. Entonces, eso es Y, es la renta. Y esa renta se compone en dos cosas. Esa renta Y se compone de dos cosas. De salarios, que en economía los salarios se representan por W, y hay que pagar otra cosa, porque resulta que aquí, suponiendo en este modelo simple, las familias son las propietarias de las empresas también, es decir, de aquí las familias me proveyeron ese genio del emprendimiento que dijo, ole, aquí hace falta una panadería en este sector y toca montarla. Y resulta que ese emprendedor que tuvo esa brillante idea y también que sabe gerenciarla, etcétera, pues hay que compensar la iniciativa empresarial. Y esa iniciativa empresarial se llaman las ganancias. Y las ganancias se representan por el símbolo phi. ¿Sí? Entonces noten que ese Y renta en esta economía simple va a estar compuesto por salarios y ganancias, que es lo que las empresas le retribuyen a las familias. ¿Listo? Profe, entonces ganancia se representa así. En la mayoría de modelos sí, la ganancia es phi mayúscula. O ustedes pueden ponerle G como quieran, pero tienen que tener, digamos, término ganancia. ¿Sí? O bueno, para que no sea tan raro, pongámoslo. No, pero lo confundo con gasto público. Digámoslo ahí. Por tanto, ustedes que entiendan que ese phi representa ganancias. Lo escriben ahí al lado. Es que no lo escribo es porque ya no me cansa ahí el pedacito. Entonces, ¿qué hacen ahora?
centrémonos en las familias. ¿Qué hacen las familias con Y, con su renta? Entonces, aquí vemos que una parte se va en consumo, ¿sí? Una parte se va en consumo a las empresas, pero pues ellos no son torpes, las familias son racionales, las familias no se comportan como la familia Díaz, como se comportaría Diomedes Díaz, padre de familia, que se lo gasta en tres cosas y todo lo que le llega a las manos, y lo dice en la canción La Plata, que él dice que todo lo que llega a sus manos se lo gasta en tres cosas. Eso no ocurre con todas las familias, ¿sí? Las familias no se van a gastar todo lo que les ingresa de renta, o sea, por su trabajo, por su iniciativa empresarial, no se lo van a consumir todo, porque van a destinar otra parte, ¿a dónde? A los impuestos. Sí, pero por ahora no hay gobierno. Al ahorro. Ahorro. Ajá, ellos destinan, entonces vamos a decir, por ejemplo, que la renta va a ser igual a dos cosas, a consumo más ahorro, ¿sí? Entonces van a destinar, y aquí está la flecha esta, ¿sí? Esta flecha que sale acá abajo es SPR, S es, como viene en términos de inglés, S safe, de ahorro, entonces SPR, ahorro privado, ¿sí? Entonces, las familias mandan una parte de ahorro a los mercados financieros y en algún momento de la historia sí fue así, de la historia económica. Existieron primero los bancos antes que el Estado. Y sí fue así en la historia. Pero bueno, aquí sigamos con nuestra abstracción de la realidad. Envía sus ahorros a los mercados financieros y los mercados financieros se encargan de enviarle esto a las empresas en forma de inversión privada. ¿Sí? Canalizan recursos y aquí vemos la función principal fundamental de los mercados financieros, que es canalizar el ahorro de las familias hacia las empresas en forma de inversión. Esto que les acabo de explicar, que está en este cuadrito, se puede pasar a cuentitas algo parecido a lo que es contabilidad. Entonces, una cosa van a ser los recursos. También en los libros se pueden encontrar usted como los inputs, ¿sí? o las entradas, eso también se llama entradas. Y también otra cuentita que se llaman los empleos o usos, o los outputs. En el anglosajón se llaman los outputs, entradas, salidas. Esto se asemeja a una partida doble de lo que ustedes veían en su curso de contabilidad. Esto es lo que se llama una partida doble. Un ingreso y una contrapartida. ¿Sí? Eso se llama, ellos decían débito, crédito. Bueno, yo me acuerdo ya del tema de las partidas dobles. Débito, crédito, algo así. Ellos le dibujaban una T en el tablero. ¿Sí? Es más o menos similar. Entonces lo que yo les decía, miren, ¿cuál es el input de la familia? Entonces aquí tenemos los agentes, familia, empresas y mercados financieros. ¿Cuál era la entrada de las familias? Pues la renta. ¿Sí? La renta era Y. ¿Qué es la renta? Los salarios más las ganancias. Y resulta que ellos, ¿qué hacían con esa renta? La destinaban a dos cosas. Uno, a consumo y la otra, al ahorro privado. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Cuáles eran los inputs de las empresas? Pues lo que le entraba a las familias de consumo, noten que para las familias acá era un output, para las empresas aquí es un ingreso. Le ingresa el consumo más lo que les envía el ahorro, el sector financiero como inversión privada. Pero ustedes miran acá la gráfica y ven el sentido de las flechitas, ¿sí? Entonces, aquí IPR es un ingreso para las empresas y aquí les está ingresando, y espere yo limpio un poco otra vez, todos estos garrapiños. Listo. Entonces, miren,
Ya vimos el tema de la familia, ahora las empresas. Las empresas que tienen inversión privada como un ingreso, miren el sentido de la flecha, ¿sí? Y el consumo de las familias que les ingresa también en el sentido de esta flecha. Entonces ahí tienen los dos inputs, ¿sí? Profe, ¿el Ya, IPR es la inversión privada o es el ingreso para las empresas? inversión privada, se llama inversión privada más consumo. Entonces, inversión Ok. privada más consumo ya aparecen los inputs, ¿cierto? ¿Y cuál es el output? El output o la salida, pues lo que ellos les mandan a los hogares, aquí aparece el output, la salida es la renta. Efectivamente, ustedes van y ven la flecha, mire, aquí está la flecha en este sentido, lo que le sale de las empresas es Y. Y es la renta hacia los hogares, ¿sí? Y queda el mercado financiero. Efectivamente, lo que hace el mercado financiero como input es tomar el ahorro de los hogares, ese ahorro privado SPR, y las salidas es que ellos lo canalizan en forma de inversión privada a las empresas, ¿sí? Profe, o sea que en el inputs es lo que le entra, digamos, en este caso a las familias, a las empresas y a los mercados. Y el output, pues es lo que sale de las familias, de las empresas y de los mercados. ¿Sí? Es eso, ¿sí? Es un ejercicio de contabilidad simple. Entonces hay que tener claro este tema. Ese es el flujo circular de la renta y hay que tener clara esas identidades, o sea, la lógica subyacente a eso, ¿sí? A eso. Entonces, teniendo claras esas cuentitas y la lógica subyacente, vamos a hacer otra cosa. Y aquí voy a usar mi Junboard, mi tablero de Google. Y entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una definición. Vamos a hacer esta definición. Hay una cosa que se va a llamar ingreso disponible, que va a ser equivalente en este primer análisis. El ingreso disponible va a ser equivalente al ingreso o a la renta. Ojo, un elemento importante. En la traducción al españolete de libros norteamericanos con editoras españolas, ¿sí? Se le suele llamar mucho renta. Mankiw está traducido por una editorial española, entonces hablan mucho de renta. En los términos del Gomelo del DANE, de Daniel Oviedo, en Bogotá, aquí como quedó establecido, los que armaron la metodología acá se le llama ingreso. En términos del DANE se llama ingreso. Entonces, ojo ahí con el tema, son dos términos aparentemente se pronuncian diferente, pero dicen es la misma cosa, ingresos. ¿Qué es el ingreso? ¿Sí? La renta. El ingreso es ese flujo que le llegan a tus papitos si trabajan en una empresa en que le consignan mensualmente, eso es un ingreso, se llama ingreso laboral. Si trabajan y les consignan mensualmente quincenal, una empresa se llama ingreso laboral, ¿sí? Si trabajan en el gobierno también, están en la nómina de una empresa pública, una empresa privada, eso es un ingreso, y se llama ingreso laboral. Eso es un elemento. Pero si tu papito tiene mucha más plata, mucho más renta y está potentado, y por ejemplo, tiene fincas en el Caquetá, ¿sí? O tiene apartamentos aquí en Neiva y tiene apartamentos en Bogotá o tiene oficinas, entonces le entra unos ingresos, ¿sí? por alquilar
esas propiedades, esa finca raíz, por alquilarlas, eso se llama ingresos por rentas, ¿sí? O ingresos de alquiler. Otro tipo de ingresos, pues si todavía hay papitos mucho más potentados y que pueden tener acceso al mercado financiero, en la bolsa de valores, y eso les genera rentabilidad, eso se llaman ingresos financieros, ¿sí? O si tienen, bueno, hay diferentes tipos de ingresos. Para eso les recomiendo que miren el libro de Eduardo Lora, que les va a explicar todo eso. Hay una cantidad de ingresos que le entran a las familias, ¿sí? Por ahora estamos suponiendo que simplemente aquí hay dos tipos de ingresos: los ingresos laborales, que son salarios, y los ingresos por ganancias de empresas, que es las ganancias, pero hay muchos tipos de ingresos que tienen las familias o los hogares. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Inicialmente van a ver que en este primer modelo simple, sin gobierno y sin sector externo, la renta disponible, que va a ser este YD, va a ser igual a la renta total de la economía. No necesariamente va a ser así. Ahora, en el siguiente ejercicio vamos a ver que cambia un poco el concepto de ingreso disponible. Pero entonces, ya habíamos dicho, esta renta se va a distribuir, la familia la distribuye para consumo más ahorro, lo que se denomina ahorro privado. O equivalente, esta primera tema va a ser consumo más ahorro, así en términos sencillos. Hay una primera identidad importante, que es que el ingreso va a ser igual a la demanda agregada, equivalente. Y este equivalente, la demanda agregada es igual a consumo más inversión privada. Y acá está la parte de las empresas. Noten que estamos metiendo el tema de las empresas. Esto es equivalente a consumo más inversión. Esto es una identidad. Eso es una identidad. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que mi renta es equivalente a la demanda agregada, pero ustedes pues hay que entender y hacer un ejercicio que mi renta Y es mi mismo Producto Interno Bruto, y que ese mismo Producto Interno Bruto es lo mismo que la demanda agregada, ¿sí? Estoy implícitamente hablando de las tres formas, pero una fundamental, que es la más difícil de entender, es que el PIB es equivalente a la renta o al ingreso, ¿sí? Y que es equivalente, y que esto se simboliza como Y, ¿sí? Aquí estoy mostrando Y. Entonces es igualar esta Y que tengo acá, ¿okay? Esto con esta otra identidad, ¿sí? Esto con esto. Entonces, igualar esas dos identidades, entonces tenemos la primera, que es la renta, consumo más ahorro, tiene que ser equivalente a ahorro privado a consumo más inversión privada, ¿sí? Entonces, de esa igualdad, ustedes van a ver que hay dos elementos que se me van, porque hay dos elementos hay dos elementos en la igualdad a ambos lados, que es este y este se me van. Entonces llego de una manera sencilla a una identidad importante, a la segunda identidad macroeconómica, que ahorro privado tiene que ser igual a la inversión privada, ¿sí? O la gran identidad macro, simplemente decir que ahorro tiene que ser igual a inversión, ¿sí? Y estas son todas las identidades que ustedes deben tener claro. Esta primera es la primera identidad macro, la segunda, que ahorro es igual a inversión,
o que PIB es igual a renta. Para que lo tengan más claro, les recomiendo nuevamente los videos que puse ahí de este señor de la Universidad Politécnica de Madrid. Mírenlo cómo él explica, pero principalmente esto, porque el PIB tiene que ser igual a la renta. ¿Sí? Ahora más claro cuando miremos el tema de la demanda agregada, pero hay estas identidades, ¿sí? Ahora, voy a dejar aquí mi Junboard. Voy a dejar acá mi Junboard, voy a quitar la proyección. Dejo de presentar, vuelvo a la presentación donde estábamos. Y vamos a complicar más esta cosa, ¿sí? Ahora vamos a meter a Ivancho Duque, ¿cierto? Como sector público. ¿Sí? Aquí aparece Ivancho en color púrpura, es decir, el sector público, con todas las eminencias del gabinete, ministros y todos los funcionarios públicos aparecen ahí. ¿Qué hace Ivancho? Pues Ivancho es experto y le encanta con carrasquilla cobrar impuestos a las familias. Entonces, este es este T que aparece acá. Entonces, él va, crea una ley para sacar recursos de la familia al sector público. En alguna medida, Ivancho puede sentir condolencia y hacer algunas transferencias, algunos programas desde el gobierno hacia la población que se llaman transferencias, ¿sí? Él puede destinar ciertos recursos a las familias pobres en términos de transferencia. Hay unos programas para eso, digamos, el tema de las pensiones es una transferencia, un ejemplo de transferencia. El tema de familias en acción es un ejemplo de que es una transferencia monetaria del sector público a las familias. Por ejemplo, ahora está de moda la matrícula cero, eso también es una transferencia, también se le suele denominar subsidios, ¿sí? Ivancho también le encanta, eso también le encanta a él, enviar inversión pública a las empresas, ¿sí? Hacer este tipo de estímulos a las empresas desde el sector público, y vamos a suponer que él destina gasto también a las empresas. Gasto. Dos elementos de salida, dos output, gasto más inversión pública. De lo que hacen los mercados financieros, que es que las familias destinan voluntariamente ahorro, los mercados financieros aquí financian la deuda pública de Ivancho, ¿sí? El déficit, lo que se denomina déficit fiscal. Por lo general, los gobiernos de casi todas las economías occidentales pues gastan más de lo que les ingresa. Siempre están endeudados, se llama déficit fiscal. Y el déficit fiscal lo financia la banca privada, ¿sí? Entonces, eso es ahí las transacciones con respecto cuando nuestro modelito le ingresamos el sector público. Si ve que se comienza a complicar el gráfico y se ve un poquito más complejo. ¿Ya? ¿En dónde se sitúa la deuda externa también en el déficit fiscal? Ya habíamos dicho que no hay sector externo. Ah, ok. O que la deuda pública tiene
tiene una contrapartida entre la balanza comercial, se llama eso, la balanza comercial, y la cuenta financiera. Ojo que hay una relación muy chévere en eso, pero Con los mercados financieros. por ahora no estamos viendo el tema vuelvo y digo, el supuesto principal. Primero fue que fue sin sector público y sin sector externo, pero levantamos ahora primero el del sector público. Entonces, por eso como no estamos obviando el sector externo, y con sector externo se complica mucho más el análisis. No se complica, o sea, se hace mucho más interesante, pero pues no vamos a llegar hasta allá tampoco, ¿sí? Para no... Ustedes mismos van aprendiendo ese tema. Entonces, luego tenemos nuestras cuentitas, otra vez, ¿sí? Entonces, resulta que ahora las familias les ingresa la renta, pero las transferencias del filántropo benevolente y Bancho, ¿sí? les ingresan las transferencias. Entonces estos serían los inputs. Ahora de la familia se le agrega las transferencias a sus inputs. Por ejemplo, alguien como Diomedes Díaz, que fue muy prolífico y tuvo como 8 hijos. ¿Alguien es seguidor aquí de Diomedes? ¿Sabe cuántos hijos llegó a tener? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, ese tipo de familias con ciertas características que suelen tener muchos hijos, por lo menos mi abuela, yo llegué a tener por parte de abuela paterna 11 tíos, entre tíos y Tuvo tías. 27. Por eso. Entonces, ese tipo de familias que detectan ciertas características, bueno, Diomedes, porque se le apareció la Virgen del Carmen y lo volvió millonario, pues no tuvo problema, pero la gran parte de esas familias que tienen muchos hijos, pues entran en condiciones de que se llama un círculo de pobreza, y entra el Estado a tratar de ayudarlos en forma de transferencias. Uno de sus programas llaman transferencias condicionadas, familias en acción. Entonces, a ciertos tipos de familias en condiciones de vulnerabilidad le pueden llegar el tipo de transferencias, ¿sí? Entonces entran como input. Y los output, las salidas, en este caso, pues era como la anterior, consumo más ahorro privado, pero ahora también tienen que tributarle a Ivancho, entonces tienen que destinar parte de su renta a pagar impuestos. En el caso de las empresas, se agregan 2 entradas, que era la inversión pública y el gasto. Aquí este es un supuesto fuerte, no necesariamente el gasto va a las empresas, también hay gasto que va a toda la economía o a las familias, o también hay gasto que va al sector financiero, etcétera. Y las empresas, las únicas salidas, como el ejercicio anterior, pues es que le sale lo que le paga a las familias por concepto de renta. El sector público tiene una entrada que es la deuda pública con el sector financiero más los impuestos, ¿sí? Y aquí lo que destina nuevamente el gasto y la inversión pública para las empresas, aquí ya serían los outputs, pero para las empresas son inputs, y las transferencias para las familias, ¿sí? Son las salidas. Y los mercados financieros nuevamente queda con el ahorro privado que captan de las familias, y como salidas la inversión privada y la deuda pública. Entonces ese es nuestro cuadrito. Se comienza a complicar un poco. Profe, ¿Sí? una pregunta. Yo creí que las también pagaban impuestos al sector público, ¿no? Señora, ¿cómo? ¿Me repites, por favor? Ahí solo está diciendo que las familias son las únicas que le pagan impuestos al sector público. ¿Y las Sí. empresas pagan impuestos? Por eso digo, es un supuesto fuerte. Estamos simplificando muchas cosas, pero poco a poco vamos desmontando ok. una por una, ¿sí? Obviamente las empresas pagan impuestos, pero aquí, como para hacerlo más sencillo, pues estamos haciendo, por eso
Ese es el análisis de la economía. Empezamos con modelos simplificados de la realidad y vamos agregando cosas para complicarlos un poco más. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Vamos al Junboard. Entonces, espérame. Cambiar la pantalla. ¿Cómo es esto en cuentitas? Ahora aquí sí aparece el concepto de ingreso disponible. Aquí sí va a aparecer el concepto el de ingreso disponible. Para las familias resulta que el ingreso disponible va a ser equivalente a su renta total, que es Y, ¿sí? Su renta o su ingreso total, más las transferencias, menos lo que paga de impuestos. ¿Sí? Este es un concepto que vamos a utilizar más adelante, el concepto de ingreso disponible, y hay que tener en cuenta por qué es ingreso disponible, porque la renta total que tiene, y estas dos cosas pueden ser renta total, la renta total, o sea, esta parte, noten acá, este Y de dónde viene, de la parte productiva, de lo que le pasaron las empresas, pero estas transferencias vienen del gobierno, pero eso hace parte de una sola bolsa, pero después de ahí tiene que pagar impuestos, entonces hay que descontarle T. Cuando uno toma el ingreso total menos los impuestos, ese es el concepto de ingreso disponible, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Bueno, otra vez, entonces vamos a ver. Ingreso disponible va a ser igual a la renta total más las transferencias menos los impuestos, y ahí él lo va a destinar, este ingreso disponible va a ser destinado a consumo o ahorro privado. Nuevamente partimos otra vez de la identidad. Resulta que la renta total o el ingreso tiene que ser equivalente a la demanda agregada, y esto es equivalente a consumo más inversión privada más inversión pública más gasto. Noten que el primero sale de acá arriba. Miren, si cogemos esta T, pero ya ahí perdí la tabla. Ustedes deben tener la diapositiva. Ojo que la diapositiva está y les recomiendo que la descarguen aquí como... Es que si comparto pantalla, ustedes pueden verlo más pequeño, compartir toda la pantalla. Pero noten que el primero sale allá en la tabla de la primera fila que decía familias. Lo único que pasamos fue que este T estaba acá sumando y lo pasamos acá al otro lado, ¿sí? Noten ahí, ustedes pueden descargar la diapositiva en PDF y la miran ahí la tabla. Y este otro viene de las empresas. Entonces acá pongámosle family, acá empresas. Y ahí están todos los componentes. Más gasto. Consumo, inversión privada, inversión pública y gasto. Listo. Esto es equivalente a decir, esto es igual a los tres componentes de la demanda agregada, los usos, consumo más inversión más gasto de gobierno. Y la última identidad era del sector público. Vamos a hacer el balance del sector público ahora, que era deuda pública
más impuestos tiene que ser igual a ¿qué? Pues al gasto del gobierno más las transferencias más la inversión pública, ¿cierto? Ahora voy a hacer esto. Paso este T al otro lado y queda que deuda pública tiene que ser equivalente a gasto más transferencias menos los impuestos más la inversión pública. Si yo acá tengo los impuestos, que es la entrada del gobierno, lo que le entra al gobierno, más lo que, la diferencia de esto, la entrada más lo que gasta, su gasto, más las transferencias que le hace a las familias, ¿qué viene siendo esto? Es lo que me ingresa menos lo que me sale. Esto termina siendo el ahorro público. ¿Sí? Este término es el ahorro público. Y esta es la inversión pública. Entonces es equivalente a la inversión pública menos el ahorro público. ¿Y por qué menos? Porque por lo general siempre están en déficit fiscal los gobiernos. Entonces por eso este SP es negativo. ¿Sí? Ahora, igualemos esas dos identidades. Ah, bueno, espere. El ahorro privado. ¿Dónde está el ahorro privado? Ahí me está escribiendo. No. El ahorro privado. Ah, pues faltan los mercados financieros. Falta la última, esto es el balance esto es el sector público. Y ahora está el balance de el mercado financiero. Entonces, en el mercado financiero tenemos ahorro privado, a que tiene que ser equivalente a inversión privada más inversión pública menos, perdón, acá es ahorro privado tiene que ser igual a la inversión privada más la deuda pública, pero la deuda pública acá la tenemos acá y habíamos llegado a que deuda pública es igual a esto, a inversión privada menos ahorro privado. Entonces tenemos que el ahorro privado tiene que ser equivalente a la inversión privada más, y aquí reemplazo este término, inversión pública menos ahorro público. ¿Sí? De esta última identidad que tengo acá, pues paso ahorro público al otro lado. Entonces, ahorro privado más ahorro público tiene que ser equivalente a la inversión privada más la inversión pública. ¿Qué significa esto? Nuevamente llegamos a la identidad macroeconómica fundamental, que es ahorro tiene que ser igual a inversión. ¿Sí?
Nuevamente llegamos a la identidad macroeconómica fundamental. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, señor. La misma cosa. Entonces, volvemos ahora a nuestra presentación. Entonces, ahí tenemos, y finalmente, aquí es el tema con sector externo. ¿Mm? El sector externo. Exportaciones, importaciones, el tipo de cambio nominal, transferencias a cuentas corrientes netas, transferencias de capitales netos del exterior, rentas netas del exterior, balanza por cuenta corriente y balanza comercial. Bueno, si ven cómo se va convirtiendo de feo ahí el gráfico, y eso los dejo a ustedes para que lo vean ahí en el video. ¿Sí? Ahí está en la pestaña complementarios, ahí hay una secuencia. Les pongo el primer video, pero miren la secuencia porque son 3 videos aproximadamente de 10 minutos, 15 minutos, son cortos. Entonces, ahí yo lo dejo para que ustedes lo chequeen, el tema del flujo circular de la renta ya con sector público y sector externo. Seguimos. Aquí hay algo importante que está en Gregory Mankiw y que puede causar o llevar a ciertas imprecisiones y puede llevar a uno a analizar un poco el tema de los conceptos, que no es tan simple y no es tan evidente. Puede llevarlo a una confusión si no domina bien los conceptos. Y es dentro del flujo circular de la renta por una economía simple, cómo debe ser tratado el tema de los bienes usados en el PIB, en el cálculo del PIB, ¿sí? O cómo debe ser tratado, debe ser el tratamiento de las existencias. Estas existencias, también lo que se conoce como el inventario. Y cómo debe ser tratado el tratamiento de la vivienda y otras imputaciones. Entonces, supongan una economía, o digamos que ustedes van a hacer la siguiente transacción. Ustedes tienen un carro usado y lo venden. Esa venta va a ser parte del Producto Interno Bruto, hace parte del PIB, la venta de un carro usado, ¿sí o no? No, ¿Por qué? No, porque ya había sido registrado anteriormente en el PIB del año en el que fue creado el carro. Y las existencias, el inventario de las empresas. Ese sí entraría en el PIB, ¿no? Pero yo puedo usar el inventario para 2 cosas. creo que no. O sea, entraría lo que se hiciera con ellas. O sea, el producto final. El inventario, digo, primero lo puedo destinar a guardar, pero en el caso de que sea un producto perecedero y se dañe, ¿sí? Por tenerlo guardado, pueden suceder varias cosas, ¿sí? En el inventario. El inventario es que uno coge parte de la producción y la guarda para una venta futura, pero en esa venta futura eso se puede dañar, en un momento se puede dañar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría cuando se daña la mercancía? Por estar guardada, por ejemplo. O en el caso de los productos perecederos, cuando es alimentos, y eso se enfrentan, por ejemplo, los de las plazas de mercado, que venden carne, los que venden pescado, eso por ahí.
Mm, pero ojo que tiene varias sutilezas ahí, que es importante, y eso está en el libro, para que lo revisen, o como es el caso de la vivienda y otras imputaciones. Alguien que compre una vivienda usada, eso entraría en el PIB, en las cuentas, las compras, los que compran o los que tienen vivienda propia. Alguien que tenga vivienda propia, No, señor. pero los que alquilan, los que alquilan vivienda, los que viven en arriendo, esa transacción entraría en el PIB. Sí, profe, se hace como una imputación como del monto mensual que generaría el arrendo. Pero lo que usted habla de imputación, ¿para quiénes son? ¿Para los que tienen vivienda o para los que alquilan o los que arriendan vivienda? Para los que las arriendan. Bueno, ahí les recomiendo que revisen bien porque sí hay una serie de variaciones en los conceptos que hay que tenerlas en cuenta. Listo. Hemos dentro del estudio del PIB, de la producción agregada, entonces viene el tema del PIB. PIB, la producción y la renta, el PIB nominal, el PIB real. Vamos a ver eso, después vamos al tema de la clasificación de la población en el tema laboral, la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Entonces, aquí entramos al estudio del Producto Interno Bruto y entramos ya a la definición como tal. Y espérenme en un momento, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Producto Interno Bruto, entonces, es el valor de mercado, o ahí con valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía en un periodo de tiempo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Primero, que son finales, es decir, van a consumo final. Porque aquí hay una primera diferencia entre el consumo de bienes finales y los bienes intermedios. Hay unos bienes que son intermedios, es decir, hay unos bienes que van a los procesos productivos para fabricar otros bienes. Es decir, esos bienes que van como insumos a la producción no se tendrían en cuenta. Tienen los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía. El tema de territorialidad o el ámbito geográfico es muy importante. ¿Sí? Y el periodo de tiempo también es importante. Entonces, los institutos de estadística, dadas las limitaciones que tienen de logística para medir todas las transacciones de una economía, por lo general sacan las mediciones del PIB trimestral o anual, ¿sí? Trimestral o anual. Hay que tener en cuenta qué está diciendo. Y el valor de mercado, porque están valorados por lo general a los precios de mercado vigentes para ese periodo, el cual está siendo medido. Aquí tenemos el ejemplo sencillo para ver otra vez, abstracción de la realidad. Entonces tenemos una empresa siderúrgica
denominada empresa 1, que produce el insumo fundamental para una empresa automovilística. Entonces, esta toma la producción produce el acero que le va a vender a la empresa automovilística 2 para que haga autos. Entonces, aquí tenemos este balance general o balance contable que tiene ingresos derivados de las ventas, 100 euros. Y tiene otro rubro, ingresos, gastos. Los gastos son de 80, compuestos todos en salarios. 80 de salario, 80 euros. Y los beneficios del empresario, 20 euros. La empresa automovilística 2 tiene ingresos derivados de las ventas ya de los autos por 200 euros. Tiene gastos que los constituye dos cosas. Estos gastos son de 170 euros, que los constituye ¿qué? Salarios y las compras de acero, ¿sí? Que son sus gastos. Y están los beneficios para el gerente o los propietarios de 30 euros. Aquí entonces, en este ejercicio comenzamos a ver el tema del PIB. Para esta economía sencilla, ¿cuál sería el valor del PIB? Si la definición dice que es el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un determinado periodo. La pregunta va para los nuevos. En esa economía sencilla, ¿qué sería el PIB? Hola, muchas gracias. Aquí está el vaso del decano. Vamos a poner bravo. No, mentira, no. Óigale, pues sí, lo adivinaste. Gracias. ¿Alguien quiere decir cuál es el PIB en esa economía? Los 200 euros, creo. Sí, señor, pues vamos a adelantar rápido porque ya queda media hora. En esta economía, si está hablando de los bienes y servicios finales, pues efectivamente va a ser los ingresos derivados de las ventas de los autos, ¿sí? De las ventas de los autos, en este caso, se toma en cuenta los ingresos de la empresa 2 por ventas, que son estos 200 euros. El tema de productos finales. Pero ahí es donde viene el tema de las definiciones de PIB, y hay tres formas de medirlo, o tres formas de calcularlo, o tres metodologías, o tres enfoques. Entonces, el tema es uno, el de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de una economía durante un determinado periodo. Luego, también es la suma del valor añadido de la economía durante un determinado periodo, ¿sí? Entonces, en este caso, en el segundo enfoque, es el valor añadido, ¿sí? Y el valor añadido es, supongamos, aquí estamos suponiendo que como acá aquí no tiene compras, aquí no hay un rubro para compras o como para compras de insumos, quiere decir, por ejemplo, que esta naturaleza tiene la mina directamente de la naturaleza, esta empresa tiene una mina directamente de la naturaleza donde lo extrae a costo cero. Estamos suponiendo eso. Entonces, aquí de una vez el valor agregado va a ser 100. ¿Sí? Pero aquí hay que descontarle que estos 200 euros no es todo el valor agregado porque utilizó insumos de compra de acero. Entonces, acá están estos 100 que se los pagó a la empresa 1. Entonces, descontando estos 100 de insumos, porque si no incurriría en doble contabilidad y el PIB sería 300, incluyendo los 100 de insumos, y no es correcto. Entonces, aquí a estos 200 se le descuentan estos 100, entonces el valor agregado de la empresa automovilística, la empresa 2, pues 100, ¿sí? Y entonces, 100 de la empresa 1
más 100 de la empresa 2 es 200. Haciendo el ejercicio con el valor agregado, valor añadido, que es el segundo enfoque, el PIB, para medir el PIB. Y el tercer enfoque es la suma de las rentas de la economía durante un determinado periodo. Y el tercer enfoque, entonces, aquí que muestra que estas empresas se podrían fusionar, ¿sí? Y si se fusionan, pues directamente produciría internamente la producción de acero y ya se tendría en cuenta dentro del balance y no tendría una vez, ¿sí? Los gastos estarían incluidos acá y tendría 200, sería el PIB. Si esa empresa se fusiona, esto para ver el tema del valor agregado. Pero ahora vamos a ver que el tercer enfoque es la suma de las rentas. Entonces ustedes miran acá, voy a borrar. A ver, ¿qué hemos dicho en el flujo circular que eran las rentas? Y era simplificado. Hemos dicho que eran dos elementos, la renta, lo que le daba los pagos a la empresa, a las familias. ¿Cuáles eran esos dos? Salario y ganancias. Sí, Daniel Felipe, muchas gracias. Entonces, salarios, acá los tenemos. Salarios, la primera empresa paga 80 en salarios y en beneficios paga 20. Entonces, las rentas que destina, las rentas la empresa 1 van a ser 80 más 20. Y en la empresa 2 tenemos que por salarios va a pagar 70 y por beneficios va a pagar 30. Entonces, aquí la empresa 2 sumamos 70 más 30 y esto da, en este lado, para la empresa 1, estos dos, 80 más 20 dan 100, y para la empresa 2, 70 más 30 dan 100. Y la suma de 100 y 100, la suma de estos dos, pues sería igual a 200. Y llegamos igual al PIB, ¿cierto? Eso se cumple, sí, uno de los grandes aportes de John Maynard Keynes, sí, pero anteriormente había unos desarrollos mucho más interesantes. Keynes lo único que hizo fue trabajar en las propuestas que quien verdaderamente inventó esto que le estoy diciendo, y todas esas identidades que se encontraron viene de un concepto mucho más estilizado que se llaman las matrices de insumo producto. Las matrices de insumo producto. Y quien inventó una primera forma de medición, o sea, la base conceptual, se la inventó un señor llamado Fisiócrata. Y yo les pregunto, ¿qué es la fisiocracia? ¿En dónde surge esa escuela del pensamiento? Fundamentos de economía. Un tipo médico de apellido Quesnay inventó En Francia, ¿no, jefe? Profe. Sí, es un tipo médico de apellido Quesnay que inventó algo que se llama la tableau économique, que es en término francés. Y publica ese estudio de estimar la producción de un país en Europa, se denomina la tableau économique. Luego viene León Balras con la teoría del equilibrio general
y crea el primer concepto de matriz insumo-producto, que es la base de la medición de las cuentas nacionales, ¿sí? Y que ahí se dan cuenta por qué la producción, el PIB, tiene que ser igual a las rentas de la economía o a los ingresos de todas las familias y los hogares, y el PIB tiene que ser igual a los usos o la demanda agregada. Otro elemento es la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Entonces aquí tenemos una tabla. Tenemos la cantidad de automóviles, esto es Q, cantidad de automóviles para el año 2019, 2020, 2019, 2000, 2001. Cantidades 10, 12, 13. Y el precio de los automóviles en euros, 20.000 euros, 24.000 euros y 26.000 euros para cada año. No, recuerden que estamos hablando entonces de un solo automóvil tipo. Aquí estamos suponiendo eso. Entonces, el PIB nominal es la valoración a precios de mercado vigentes en ese año, ¿sí? Entonces, si aquí están estos 10 y cada uno cuesta 20.000 euros, simplemente es hacer la multiplicación, 10 por 20.000, pues va a dar esto. Y esto sería el PIB nominal de esta economía que solo supone que se producen automóviles y un solo tipo de automóvil. Y así sucesivamente, para el 99, el PIB nominal serían 200.000 euros, para el 2000 serían 288.000 euros y para el 2001 338.000 euros. ¿Sí? ¿Qué es el PIB real? El PIB real es tratar de hacer una metodología de variación, y aquí la vemos muy sencilla porque estamos suponiendo un solo bien que son automóviles y un solo vector de precios. Entonces es fijar los precios a un año base. Entonces aquí tenemos que vamos a fijar para calcular el PIB real a precios del 2000. Pues miramos el 2000, aquí tenemos que el precio va a ser 24.000 y cogemos todas las cantidades y las multiplicamos solo por ese precio en ese año, ¿sí? Entonces 10 por 24.000, 12 por 24.000 y 13 por 24.000 para calcular el de cada año, ¿sí? Y aquí tenemos el PIB real. Eso es de una medida sencilla. ¿Para qué? Para quitar el efecto de los precios. El efecto de la variación trato de escribir acá. Para quitar el efecto de la variación o cambio en los precios de la economía. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta de ese fenómeno. Cada año suben los precios, ¿sí? Por lo general, eso en enero, 1 de enero de cada año, ya han incrementado los impuestos. Además, las tasas y tarifas de impuestos, servicios públicos, todo a 1 de enero, de una vez vienen los incrementos. Entonces, eso es como por un efecto costumbre, por efectos legales, por efectos de, sí, automáticamente suben. Entonces, eso no representa un cambio en la producción real, sino una simple variación de precios. Entonces, toca descontarla. ¿Cómo se descuenta? Hay una serie de técnicas. No es tan simple como lo que hicimos acá. Esto es un ejemplo para mirar cuál es la diferencia entre el PIB nominal. El PIB nominal es ese Producto Interno Bruto, el PIB valorado a precios de mercado. También en términos del DANE se llaman precios corrientes. Valorado a precios corrientes, ¿sí? Y el caso del PIB real se le denomina PIB a precios constantes, y para eso tienen que haber dejado explícito cuál es el año base en el cual van a tomar como el vector de precios, ¿sí?
Entonces, haciendo eso, por ejemplo, aquí tenemos graficado el PIB nominal para la economía estadounidense entre 1970 y 2005, ya que ustedes ven la medición en miles de millones de euros. Y ustedes notan una cosa, si ustedes grafican el PIB nominal, este ejercicio está hecho en Excel con datos de economía colombiana, entonces revisen los videos que dicen aplicaciones en Excel, en la pestaña complementarios, ahí se van a dar cuenta que dan unas gráficas similares, ¿sí? El PIB nominal tiene una pendiente creciente rápida, una pendiente mucho más inclinada, pero cuando uno a partir del PIB nominal saca el PIB real y lo grafica, se dan cuenta que la tendencia del PIB real no es tan acelerada, sino un poquito más acostada. En algún momento se tienen que cruzar las dos gráficas, las dos líneas, y cuando se cruzan, es decir, el PIB nominal da el mismo valor que el PIB real, es porque estamos en el año base. Y esta serie, el año base es 2000. Aquí, por ejemplo, uno puede ver a partir del 2000 hacia la derecha, uno puede ver que toda esta distancia que hay entre las dos gráficas fue el efecto de variación en precios, ¿sí? Más no un efecto de la producción de bienes reales, ¿sí? De bienes y servicios reales, sino simplemente una variación de precios que se incrementa automáticamente y que ese incremento es positivo, dado simplemente por que pasamos de diciembre de 2000 a enero de 2001. ¿Sí? Simplemente por eso, todas las empresas y el gobierno ajustan e incrementan los precios de los bienes y servicios. ¿Sí? Ahora, eso para empezar a comparar y para empezar a... Hasta aquí, les pregunto a todos, ¿están entendiendo o no? ¿O muy complicado o muy rápido? No, definitivamente... Sí, señor. Sí, profe, todo bien. Sencillo, ¿no? Esta parte es la más chévere, la más bonita, de la macro, ¿sí? Noten que ustedes en micro de una vez entran con preferencias reveladas, los axiomas de preferencia, de entrada, y entonces es mucho más abstracto. Empezar a modelar las preferencias del consumidor, los axiomas débiles, que el axioma de no sé qué, y empiezan para llegar a construir un tema de la función de utilidad. Y entonces, un tema mucho más abstracto. La macroeconomía es mucho más amigable para entenderla y es mucho más intuitiva, es mucho más, sí, no aplicada, digo no, pues digamos, para aplicarla fácil, sí, y eso es como lo que les cuento, ¿sí? Aquí iniciamos como más, un poco más chévere. Lo que yo les decía con respecto a este dato, a mí este dato no me dice una gran cosa, ¿sí? Yo aquí no puedo dar un juicio de valor con este dato, que es un número grande, en billones de pesos, pero no, ¿qué me va a decir? ¿Vamos bien o vamos mal? Entonces, para tener una medida, para tener una valoración subjetiva de ese número, pues tengo que utilizar otra serie de indicadores, tengo que utilizar tasas, razones y proporciones. Entonces, por eso viene el tema de la tasa de crecimiento. ¿Y por qué es importante el tema de la tasa de crecimiento? Ahora hemos centrado la atención en el nivel del PIB real. Esta cifra es importante ya que indica dimensiones económicas de un país. Sí, pero si tengo un solo dato, pues no puedo decir nada tampoco. El país que tiene
el doble de PIB que otro, ya pudiendo tener otro país, y vemos que el país que tiene el doble PIB que otro es económicamente el doble de grande que otro. Todavía no estamos con el tema de la tasa de crecimiento, pero vamos a ver un concepto asociado, ¿sí? Y ese concepto asociado es sacar una tasa, una razón, una división o un cociente. Igual importante es el nivel de PIB real per cápita. Vamos a hacer este cociente, que es cuando uno tiene el PIB en millones de dólares o en la medición del PIB real, y adicional a eso tengo otro dato que es la población. Entonces aquí tenemos Suiza y la India, ¿sí? Ustedes ven que Suiza tiene 649.000 millones de dólares en la medición del PIB en 2010, y la India tiene 2.630.947. No, aquí tendría 2 billones de dólares de 2010. ¿Sí? Usted puede decir que la India, mirando solo el PIB per cápita, la India es mucho más económicamente más grande que Suiza. ¿Sí? ¿Cuál sería la tasa ahí? ¿Cuál sería la tasa en términos de qué tan más grande es la India que Suiza? Entonces uno va a coger 2.630.947 y lo divido por el PIB de Suiza, 649.068. Puedo decir que la India es 4 veces más grande que Suiza. Solo analizando el valor absoluto del PIB real que tengo acá en la primera fila. Pero metiéndole el tema de la población, y ojo que esto es 8.42 millones, ojo con ese tema de las mediciones, ahí también yo lo explico cuando trabajamos Excel, cuando dicen la población medida en millones, miles de millones, una cifra medida en esos términos, ojo ahí, es 8.4 millones de personas en Suiza, y en la India son 1.339 millones de personas, ¿sí? Entonces, al hacer yo este cociente, el PIB real sobre la cantidad de población, esta tasa o este cociente se llama PIB per cápita. PIB real per cápita. Y cuando uno saca el PIB per cápita, uno obtiene que el PIB per cápita de Suiza es $77.000 al año, mientras que el de la India es apenas $1.965 al año. Acá uno ve que Suiza es mucho más grande económicamente que la India, ¿sí? En términos de PIB per cápita, es decir, su población es mucho más rica, tiene mucho más riqueza que la India. Y efectivamente, solo basta para que ustedes miren videos documentales y se dan cuenta que India es un país extremadamente pobre y Suiza es un país del primer mundo y con muy alto nivel de calidad de vida. Otro indicador asociado al PIB y que ustedes ven mucho en los noticieros, este sí es fundamental, que es la tasa o sea, para evaluar los resultados de una economía de un año a otro, tenemos la tasa de crecimiento del PIB. Eso sí es un indicador bastante importante. Todos los agentes económicos estamos pendientes de ese indicador y sale mucho en las noticias, ¿sí? Entonces, dado que se presentan expansiones y contracciones del PIB, entonces estas expansiones y contracciones se denominan
o contracciones o recesiones. La economía colombiana ya se declaró en recesión. ¿Por qué? Porque obtuvo 2 trimestres consecutivos con tasa de crecimiento del PIB trimestral negativa. Y la más reciente, si no estoy mal, fue del menos 9%, la contracción del PIB. ¿Sí o no? Ahí me corrobora el dato, si yo casi no veo televisión, no me gustan ver los noticieros, sobre todo los nacionales. Vi el dato en un post de Facebook. ¿Sí? Entonces. Profe, 9.3%. La caída del PIB. Sí, sí. Sí, señor. Estamos en recesión. ¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento? Entonces, acá está la fórmula. Es acá. Entonces, si yo tengo, pongan una economía de Wakanda en el PIB, pongan que Wakanda en el 2000 va a obtener un PIB de 100, ¿sí? Y ahora tengo el otro dato, que el PIB en el 2001 va a ser 110. Entonces lo que me está diciendo esta fórmula es eso. Cojo el dato, YT es el dato, se denomina PIB real, y es el dato más reciente. Ese YT es el dato más reciente. Le resto el dato inmediatamente del periodo anterior, que es YT-1, sobre, y esa diferencia la divido por el dato del periodo inmediatamente anterior. Entonces, yo tengo Wakanda, entonces cojo el dato más reciente. ¿Cuál es T? El más reciente es 2001. Entonces tengo, entonces, pongámosle así, triangulito, que es una tasa de variación de Y, va a ser igual al dato más reciente, PIB en 2001, 110, menos el dato inmediatamente anterior, que es el PIB de 2000, que es 100. Entonces 110 menos 100 sobre 100, que es el dato anterior. Entonces, la tasa de crecimiento de Y fue ¿cuánto? Del 0,1. 10%. ¿Sí? Se muestra en términos de porcentaje. El 0.1 multiplicado por 100 es el 10%. ¿Sí? Entonces, la tasa de crecimiento de esa economía fue el 10%. Eso está explicado ahí en ejercicios de Excel, y si quieren hacemos otra sesión práctica, y pues todos tienen Office, o si no tienen Office, pues pueden tener Linux y descargan el aplicativo del Office de Linux gratis. Todo el mundo que tenga un computador pues puede trabajar en eso. Google tiene el Office directamente desde el navegador, aún lo puede usar directamente desde la web también, ¿sí? Y pues como ustedes tienen Gmail, de la cuenta asociada institucional, la cuenta corporativa de la USCO, que le da cuentas a todos los estudiantes, pues pueden tener acceso al Office de Google, y directamente también desde ahí podrían trabajar en Excel, ¿sí? Aquí lo que les decía, se habla de recesión si la economía tiene un crecimiento negativo al menos durante 2 trimestres consecutivos. También de evaluar el resultado del crecimiento. Bueno, aquí tenemos, ojo la diferencia, aquí estamos graficando, o esta gráfica corresponde a la tasa de crecimiento del PIB de la Unión Europea para 15 países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Noten aquí que la escala en la barra vertical son porcentajes, porque la tasa de crecimiento está en porcentajes. Aquí tenemos que la barra horizontal están dados en términos de años, y esto es tiempo, en periodos de tiempo. Noten
que aquí esto parece un electrocardiograma, pero si ustedes grafican, es nomás graficar el término de PIB en términos absolutos, ya tienen unas líneas más suaves. Cuando yo grafico la tasa de crecimiento, estoy graficando estas distancias. Por ejemplo, si tengo el dato aquí en 1980 y tengo el dato aquí en 1985, estoy graficando es esta altura. Esto es un cambio en términos absolutos, pero igual lo divido por el dato inicial. Entonces sería el PIB del 1985 menos el PIB de 1980 sobre el PIB de 1980. Y aquí me da el tema de la variación. Es decir, he sacado de esta misma información, pero ustedes miran acá, los valores de la barra vertical es en valores absolutos, en miles de millones de euros o en miles de euros. Aquí dice miles de millones de euros. Es muy importante que noten la diferencia en la gráfica. Si uno saca la tasa de crecimiento de estas series, pues le va a dar esto. Le va a dar un poco más quebrado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, y noten la transmisión, lo que le pase a Estados Unidos de una vez impacta en Europa, o lo que le pase a Europa impacta en Estados Unidos. Así que a modo de sincrónico, lo que le pase a uno le afecta al otro, ¿sí? Miren acá, por ejemplo, en este periodo, en los 70, con Europa y Estados Unidos estaban en recesión. Aquí, en 1978, en los 80, le pegó más duro a Estados Unidos en los 80. ¿Sí? Por aquí tenemos algo en los 90, inicio de los 90, por acá tenemos el 99, aquí tenemos la última, que es la recesión de 2008, 2006, 2007, 2008, por acá. ¿Qué explica estas dos caídas? Estas son las crisis del petróleo en Estados Unidos, con los temas que tenían con la OPEP y la manipulación de los precios del petróleo, que explican, tuvo dos crisis consecutivas en los 70 y finales de los 70. ¿Sí? Ahí fue que a Estados Unidos le dio un fenómeno llamado estanflación, que es un proceso inflacionario más alto desempleo. Ese fenómeno, esa estanflación, lo da porque fue un choque de oferta, no fue un choque de demanda, y eso pone en duda esa crisis a toda la teoría económica keynesiana. Comienzan a darle palo porque no había pronosticado eso, o no estaba dentro de la teoría ese fenómeno, comienzan a darle palo, y por eso aparece Robert Lucas con una nueva teoría denominada la teoría de las expectativas racionales. ¿Sí? Bueno, ahí quedamos acá en esto porque se pasó el tiempo, ya son las 11 y pues ya pasó el tiempo, ya son las 11 y pues el tema de la virtualidad pues no aguanta hacerlo tan largo y tan extenso. Yo creo que ya muchos ya no me están prestando atención, y entonces creo que dejemos hasta ahí. ¿Alguno tiene preguntas, opiniones? Profe, una pregunta, ¿usted la grabación de la clase la sube en